Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 23 del libro de Job. Del verso 10 al verso 12 leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Job capítulo número 23. Leemos: y que el nombre del Señor nuestro Dios sea exaltado y sea glorificado. Aleluya, aleluya, aleluya. Job está antes de los salmos, después de los profetas menores. Aleluya. Vamos a esperar un momento que lo tenga, encuéntrelo, ahí está. Y cuando lo encuentre, vaya al verso número 10. Y vamos a leer, gracias, hasta el verso número 12. Amén. ¿Todos listos? Amén. Recuerde, Job está tantito antes del libro de los Salmos. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que dice el verso número 10. Está bien así el sonido, porque la garganta ahorita se va a sanar. Amén. Esto dice el verso número 10 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo repito, Job capítulo 23 y verso número 10 al 12. Así dice el Señor: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me apartaré. El verso 12: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Qué intenso está todo esto. Qué palabra tan más hermosa. Yo creo que ya hoy, si yo simple y sencillamente decidiera ir y sentarme, como se leía antes la palabra de Dios en la sinagoga, solo se leía el texto de la Torá y el maestro, si había necesidad, explicaba, y si no, solamente le decía a la gente: esta es la palabra de Dios. E iba y se sentaba, y la gente tenía que interiorizar eso, la tenía que meter en su vida. Pero el Señor Jesucristo, cuando viene y lee al profeta Isaías, el Señor les explicó que el tiempo se había cumplido, que esas palabras que él había leído, obviamente del capítulo 61, eran las palabras que él, verdad, simple y sencillamente estaba cumpliendo. Hoy yo le digo a usted: abra sus oídos, dígale a su espíritu: espíritu, oye la voz del Espíritu de Dios, y que mi vida sea enseñada, sea corregida, sea instruida y sea guardada en su poderosa voluntad. Señor, yo hoy oro que tú nos bendigas a todos. Yo te necesito para predicar esta palabra. Necesito tu presencia, la unción de tu glorioso Espíritu. Yo necesito hablar verdad, Señor, y que tú, Dios mío y Señor mío, encuentres oídos abiertos, corazones sedientos de ti, Señor, para que esta palabra sea sembrada en sus vidas, en sus corazones, y produzca fruto para gloria y alabanza de tu nombre, Dios, por la grandeza de tu amor, Dios mío y Señor mío, en el nombre de Jesucristo, así oramos. Amén y amén. Amén, hermanos, siéntense por favor. Hace rato, por la emoción que la hermana Elizabeth y yo teníamos, ni siquiera dijimos el nombre de la niña. Se llama Natalie o Natalia. Amén. Se llama Natalia o Natalie en inglés. Eso es lo que me dijeron ayer. Amén. Hoy voy a predicar un mensaje que creo yo que es de parte de Dios con todo mi corazón para ustedes. El Señor me lo dio, Él me inspiró para que lo pusiéramos, para que se hablara y para que fuera de bendición a la vida de los hermanos, los creyentes, pero también de bendición a la vida, obviamente, de alguien que está aquí, que nos visita, alguien hoy que necesita esa poderosa salvación de Jesús, nuestro Salvador. Y lo que yo hice, intitulé el mensaje de hoy, de este día: un ejemplo de firmeza en Dios.
O sea que cuando nosotros obviamente tenemos en la palabra de Dios la referencia de hombres y de mujeres que sirvieron a Dios, hubo cosas que a ellos los caracterizaron por lo que ellos hacían, la forma en cómo vivían, obviamente la forma en cómo ellos creían en Dios. Ahí estaba manifiesta obviamente lo que eran sus disciplinas, sus conductas, el estilo de vida, lo que ellos obviamente hacían, servía a Dios. Y lo más importante de todo esto es que Dios mismo da el testimonio a través de su palabra de sus vidas. Qué importante es que Dios nuestro Señor dé el testimonio de alguien o de algo para que sea obviamente de bendición por las generaciones en lo que ha de ser la vida del hombre y de aquellos que lo oyen. Cuando nosotros escuchamos pues entonces un ejemplo de firmeza en Dios, no puede haber más ejemplos más grandes que estos. Al mirar nosotros obviamente la vida de un hombre que fue esta vida medida, probada, calada, esta vida que fue obviamente sacada de la tranquilidad, de la seguridad, esta vida que fue quitada de todas estas cosas buenas y de un 2x3 o de repente se encontró en un caos total. A donde quiera que la vida de este hombre que vivía en paz, en tranquilidad, volteaba, había problemas que estaban llegando a su vida, problemas que sin duda alguna eran para destruir el alma, el corazón, la emoción, el sentimiento, la ilusión de esta persona. Pero la Biblia obviamente quedó como fiel testigo en la palabra de Dios, el testimonio de este hombre que Dios mismo nos dio. ¿Para qué? Para que cuando esto obviamente llegue a pasar en nuestras vidas, nosotros sepamos qué hacer, nosotros entendamos las cosas en las que debemos de obrar, porque no va a haber obviamente duda en lo que digo, que tarde o temprano quizás alguna tormenta se levante, algo se presente en nuestra vida y nuestra vida no puede enloquecer. Nuestra vida debe de seguir firmes, con pasos firmes, debe de seguir hacia adelante, debe de seguir viendo a Dios nuestro Señor, debe de seguir teniendo confianza en nuestro Salvador, porque si permitimos que las cosas de este mundo disminuyan la grandeza de nuestro Señor, que su gloria que se manifiesta en nuestra vida, su poder, su amor y su misericordia, obviamente lo podemos hacer nada si nos dejamos mover por la emoción o los sentimientos. Cuando nosotros miramos este texto, la Biblia dice de este hombre obviamente que él, sin tener qué culpa que pagar, él tuvo que sufrir obviamente problemas grandes, pero la Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo número 1 y en el verso 1, había pues en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Qué testimonio tan grande, qué palabras tan hermosas. Y la Biblia en ese contexto obviamente habla de cómo a este hombre le nacieron hijas y hijas, cómo este hombre tenía ovejas, camellos, este hombre tenía yuntas de bueyes, este hombre tenía asnas y muchísimos criados, dice la Biblia. Este varón era más grande que todos los orientales, o sea, en otras palabras, no había uno más rico o más próspero que Job en aquel entonces. No había. Era el más rico que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes. Celebraban ellos obviamente fiestas. Y la Biblia dice que Job ofrecía sacrificios por ellos, por si ellos hubiesen pecado contra el Señor nuestro Dios. Y todo eso lo podemos ver en la palabra, obviamente, cuando nosotros nos dedicamos a leer. Pero la Biblia dice que un día en el verso 6 en adelante en su contexto vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, los ángeles. Y dice la palabra que entre los cuales también vino el Satanás. Pero el verso 7 declara que Jehová le dice Dios a este querubín que había sido destituido obviamente de su gloria. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le declara a este querubín, a Satanás, le dice entonces, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?
Y luego dice, para que obviamente secundando lo primero del verso 1 que decía hablando de este varón de Cus, que era un varón hombre, un hombre perfecto, un hombre recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios le confirma a Satanás y le dice, tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Y luego dice en su contexto, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y el diablo le responde a Dios. El diablo en el verso 9 le contesta a Dios y le dice, dijo, ¿acaso teme a Dios Job de balde? O sea, eso que Job tiene, obviamente lo hace porque Dios le ha dado todo lo que él es y lo que tiene. O sea, él, dice el Satanás, no ama a Dios porque verdaderamente en su corazón esté ese sentir. Y sabe usted que en eso tenía verdad el diablo y tiene verdad hasta el día de ahora. Porque hoy todos nosotros debemos de amar a Dios no por lo que nos puede dar, sino por lo que Él es, ¿sí o no? Y esto es muy importante, porque si Dios no te da casa, entonces Él no puede ser amado o estimado por ti. Si Dios no te da un carro, si Dios no te permite tener una vida próspera, entonces Dios no puede ser tu Dios, porque tú pondrás esa barrera enfrente. Esto que dijo Satanás era verdad y es verdad hasta este momento. Él obviamente habló lo correcto. ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? O sea que él en otras palabras estaba diciendo, este te teme, este te ama, este es recto, pero es por todo lo que tú has hecho con él en su vida. Es todo lo que tú le has dado. Y entonces el Señor obviamente al oír esto, el Señor le vuelve a contestar a Satanás y le dice después en el verso 10. Dice, no le ha acercado, vea lo que dice el diablo, a él y a toda su casa y todo lo que tiene. O sea, tenía una cerca. ¿Para qué sirven las cercas? Alguien puede decir, para dividir las casas. No, son protecciones. De protección. No le ha acercado tú a él, a su casa y a todo lo que tiene. Escuchen bien. Todo lo que él posee, todo lo que él ahora goza es porque tú se lo has dado. Y luego declara enseguida, vea bien, todo dice lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En el verso 11, pero extiende ahora tu mano, le dice el Satanás a Dios. Tócalo, dice, lo que tiene y verás si no te blasfema, si no habla contra ti en tu misma presencia. Y Dios le contesta, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano obviamente sobre él, sobre su vida. Y dice la Biblia, salió Satanás de allí para ir y hacer mal en contra de Job. Y allí en adelante comienza todo lo que era la calamidad en la vida de Job. Sus ganados, sus cosechas y por último obviamente su familia, todo pereció. ¿Qué fuera hoy de nosotros en verdad? Al Dios que le hemos dicho en ocasiones en vigilias, en matutinos, en cultos, en estados de soledad cuando estamos solos en la casa y que le hemos dicho yo te amo. Que fuera en verdad si Él hoy decide que nos abandone la salud. Si Él hoy nos quita la seguridad del trabajo. Si te quita la posibilidad de que vuelvas a trabajar con tus manos, usando tus pies. Que fuera de ti, joven, o de ti, hermano o hermana, si el Señor nuestro Dios te permite entrar en un accidente y que jamás te vuelvas a levantar de una silla. Saldría todavía desde tu corazón la verdad que debe de estar en nosotros, que lo amamos por lo que es, no por lo que nos da. Lo amamos por lo que es, no por cómo nos bendice. Y esto es lo que puede hacer a un hombre y a una mujer grande y glorioso aquí en la tierra. Y obviamente a alguien que tiene todo el derecho de ir con el Señor al cielo, obviamente. Y esto fue lo que a este hombre le pasó. Cuando llegan los criados y le anuncian cómo
se habían robado sus cosechas, cómo habían matado a todos sus ganados y cómo obviamente la casa donde estaban sus hijos había sido derribada por un viento fuerte del oriente y aplastó a todos sus hijos y los mató a todos. Y cuando vienen y le dan a Job estas noticias, la palabra de Dios dice en el verso 20, escuche, porque esta es la plataforma a mi prédica de esta mañana, que este hombre se levantó, rasgó sus mantos, sus vestidos, rasuró su cabeza como signo o símbolo de duelo, de dolor, de tristeza. Y este hombre se postró en la tierra y adoró. 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 Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de un hombre y de una mujer de Dios. Que no culpa a Dios por todo lo que le pasa, pero que bendice a Dios y que se da cuenta que Romanos 8:28 hoy para nosotros en la iglesia del Nuevo Testamento: mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que en su propósito son llamados. Esto es, a los que Dios tiene un plan en sus vidas. Venga lo que venga, pase lo que pase, Él ya nos conoció desde la eternidad. Él obviamente nos predestinó, Él obviamente nos llamó, Él obviamente ahora nos tomó, nos perdonó, nos justificó, ahora nos santificó y esperamos que un día nos glorifique, como dice Romanos 8 del 28 al 31, ¿sí o no? Porque el 31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí o no? ¿Alguien quiere darle un aplauso a Dios por su palabra, por su verdad? Y en ese sentido, amados hermanos, en el verso 31, si leemos de regreso el contexto al verso 30 y luego el 29 y luego el 28, nos daremos cuenta que Dios tiene un plan orquestado de bendición hacia nuestra vida, de bendición para nosotros. Y eso, cuando este hombre oyó todas estas cosas, volviendo al capítulo 1 del libro de Job, entonces en ese verso 20, Job rasgó sus vestidos, se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró. Y adoró. Y se dio cuenta que no tenía nada más de hijos, de cosechas y de ganados. Y dice el verso siguiente al 21, y dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él o allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en ese contexto, vea el último verso, el 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo. Y saben ustedes que muchos de nosotros en ocasiones, una simple discusión familiar, un desacuerdo entre hijos y padres, yo padre y hijos, y en veces creemos que el fundamento de nuestra vida nos fue quitado, y eso no es así. En días pasados que estaba mi hermano muy enfermo en México, mi familia se reunió para despedirlo. Pero cuando me hablaron a mí, yo dije: yo no vine a orar para despedirlo. Yo vine a orar para que el Señor nos tenga misericordia y lo sane. Porque conozco a este gran Dios de amor y de misericordia. Amados hermanos, tenemos que tener confianza en este gran Dios y maravilloso Señor. La Biblia dice que en todo esto este hombre, en vez de lamentarse, en vez de llorar, en vez de simple y sencillamente renegar, sobre todo ante Dios, Él lo bendijo. Bendito sea Dios. Él dio y Él quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no añadió Él o atribuyó ninguna palabra errónea ni despropósito alguno. Pero luego dice la Biblia, entrando nuevamente, escuche bien, al capítulo 2. Dice la Biblia que aconteció que un día vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Dios. Y Satanás también venía entre ellos y se presentó delante del Señor.
Y vean, hace mucho tiempo que yo leí esto y dije, ay, se equivocaron el escritor. Lo puso 2 veces, eso dije yo en mi ignorancia. Pero después el Espíritu Santo me enseñó que eso quedó ahí porque tuvo glorioso esto que se escribió. Y dice la Biblia, y dijo Satanás, escuche, lo mismo que el capítulo 1 del verso 6 en adelante dice. Y dijo Satanás, dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de darle la vuelta o de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le volvió a decir a este, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? ¿Por qué está esa palabra ahí? Y que todavía retiene su integridad. ¿Sabe por qué? Porque escuche esta revelación. El diablo había ido a incitar a Dios que le quitara todo a Job, que quisiera algo en contra de él, para que él obviamente tuviera nada y él lo maldijera. Pero la Biblia dice entonces que esto ya había pasado, pero este hombre pasaron yo no sé si semanas o meses o años y se volvió a presentar el diablo ante Dios. Y esta palabra es importante, lo que dice en su contexto cuando deja apartado del mal y que todavía retiene su integridad. Y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa, todavía. Y eso, amados hermanos, es lo que hace que en todos estos capítulos, cerca de 40 capítulos o 38 capítulos, está un hombre disertando, hablando de lo que era su posición, su fe, su creencia, su devoción, lo que era obviamente su vida en conducta delante de Dios nuestro Señor, el estilo de vida de él. Por 38 capítulos, dejando el 2, podemos ver a este hombre y al final de todo él le dice a Dios, yo te había oído de oídas, pero ahora te veo claramente, ahora sé quién eres, lo que haces, que eres grande en amor y en misericordia. Y todo eso, amados hermanos, todo esto fue para que el nombre del Señor fuera exaltado, nos dejara un ejemplo a nosotros donde obviamente fuera una bendición. Enseguida nos vamos hasta el verso número 9 del mismo capítulo. Entonces dijo la mujer de Job, ¿por qué? Porque él mantenía su integridad. Ella le dice en el verso 9, ¿aún retienes tu integridad? Es una pregunta que le hace ella a él. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vean, el corazón de ella no era el mismo corazón de Job. El creer de ella, el vivir de ella no era el mismo corazón de Dios. Y puede pasar que dentro de los matrimonios, por la lucha, la prueba, el sufrimiento y el dolor, puede ser que alguien se aparte de la verdad. Pero dichoso el que se queda, el que permanece, el que confiesa al Señor, el que da ese testimonio poderoso, el que tiene esas convicciones firmes en el Señor y que no lo va a mover absolutamente nada. En el verso 10 este hombre le dice, cuando le contesta a la pregunta de la mujer y a su aseveración de que maldijera a Dios, dice, como suelen hablar las mujeres fatuas necias de la tierra, así has hablado tú. Y luego dice, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Por eso hace rato que yo decía de Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Pastor, ¿quiere decir que una enfermedad nos ayuda? El tiempo de un caminar en el desierto me ayuda a mí, claro que sí. Es que depende cómo lo veas, dependes cómo lo tomes, dependes cómo lo vivas. Porque cuando te encuentras obviamente caminando en el tiempo de la escasez, pero sigues creyendo en Dios, amado hermano, la noche no dura para siempre. El llanto es en la noche, pero en la mañana viene la alegría, dando a entender la palabra que el Señor nuestro Dios no te va a dejar allí para siempre. Hoy es un momento donde tú puedes usar todo lo que está pasando
pasando en tu vida para exaltar a Dios. La mujer de Job lo usó obviamente para renegar, para maldecirlo, pero Job lo usó. Bendito sea en todo Dios. Si es verdad, quedó escrito, fue duro, cosas obviamente que tal vez no habían pasado, pero sabes una cosa, amado hermano, por eso quedó este testimonio. Este era un hombre recto, este era un hombre justo, este era un hombre perfecto en el sentido de vivir con ese estado de madurez en la vida, apartado del mal. Ni en medio de esa circunstancia este hombre pecó contra Dios nuestro Señor. ¿Qué recibiremos pues del Señor? Solo el bien y no el mal. Y luego dice, vea, y eso me encanta a mí, esto me encanta. Allá quedó apartada la N, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios ante Dios. No pecó. A mí gente me ha dicho, Job pecó. No, no pecó. La Biblia dice que no pecó. Se desesperó y en una confusión sí hablaba. Porque él, como dije, estaba defendiendo su causa. Este era un hombre que Dios testificó que era un hombre justo, que era un hombre recto, que era un hombre obviamente que sabía vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no pecó. Tuvo momentos de confusión en su tristeza y en su dolor. Él obviamente habló. Y él decía, por eso cuando nosotros leemos estas porciones de la Escritura, es importante obviamente que entendamos que Job expresa su confianza en la omnisciencia y en la omnipotencia y la justicia de Dios nuestro Señor, afirmando claramente que Dios conocía su camino y que tras las pruebas él saldría victorioso. Me probará, pero voy a salir como el oro. Qué palabras tan grandes. Él me ha probado, ya lo había probado y Job todavía seguía. Y si Dios me prueba, si Dios trae calamidad, si Dios me hace esto, voy a salir como el oro cuando el Señor termine lo que está haciendo conmigo. Y sabe usted que en muchas ocasiones el fuego de la prueba nunca es para destruir a alguien. El fuego de la prueba es para purificar la vida. Es para darte una condición espiritual más grande. Es para que te ponga el Señor un pedestal o un escalón para que asciendas hacia arriba con Él. Y que en ese tiempo de la prueba tu fe se afirme más, tu confianza se afirme más, tu devoción y dedicación y entrega sea más cerca, obviamente, para con el Señor. Job, además de eso, declara la fidelidad del Señor y asegura que siempre había seguido sus mandamientos, que nunca se había apartado de su poderosa voluntad. Y en ese sentido, amados hermanos, este pasaje que nosotros hemos leído no solamente nos debe de dar la idea, nos debe de dar una poderosísima declaración en la verdad de que las pruebas, insisto, es un proceso que Dios usa para bendecir la vida del creyente. Es el medio divino que Dios tiene para purificar el carácter nuestro, no para destruirlo. Y muchos creemos, oh, Dios está haciendo esto porque me quiere destruir. No, escuchen bien esa palabra porque se las voy a referir. Dios no nos quiere destruir. Si Dios hubiese querido que tu vida fuera destruida, se hubiera destruido en una fiesta. Se hubiera destruido en un pleito de familia. Se hubiera destruido antes de que nacieras. Se hubiera destruido antes de que hubieras crecido. Si Dios hubiese querido que tu vida se destruyera, no estarías aquí sentado hoy en esta mañana. Si Dios hubiese querido que tu vida simple y sencillamente no hubiera sido, nunca te hubiera dado esta bendición y esta oportunidad. Qué bueno es que Job reconoció que Dios tenía el conocimiento de toda su vida y el control de ella, el poder. ¿Para qué? Para poderlo seguir ayudando en su camino. Y esto nos debe de ofrecer a nosotros un gran consuelo. ¿Por qué? Porque esto obviamente nos da a nosotros pauta para no entrar en confusión. Porque si entramos en confusión a través de la prueba, el sufrimiento y el dolor, nuestra vida puede perderse. Podemos llegar a negar a Dios su grandeza, su amor, su bondad, su misericordia y su poderosa fidelidad. Dios ve la verdad y no abandona nunca a ninguno de sus siervos. Dios ha estado con ellos
desde un principio hasta el fin, aunque hayan tenido que pasar por tormentas. Pero la fe de este hombre, la fe de Job, sus convicciones, el carácter de él, las virtudes de él, es un claro ejemplo para nosotros de firmeza para con Dios nuestro Señor. Y vean que la firmeza de este hombre no solamente estuvo cuando él estuvo cara a cara con el desastre y la enfermedad, cara a cara con el desastre que le quitó todo para arruinarlo y ponerlo en la pobreza, sino que él estuvo obviamente aún cara a cara con el desastre en la enfermedad, sufriendo en su cuerpo algo sumamente difícil de poder llevar. Tanto que la Biblia dice que estos tres amigos, cuando fueron y llegaron a la casa de Job para verlo, estos tres hombres que llegaron para consolarlo, dice la palabra del Señor, Elisafat, Bildad y Zofar, dice la Biblia que ellos también lloraron al ver la condición de este hombre. ¿Cómo vieron a su amigo? ¿Qué fue lo que ellos experimentaron? Creo yo que en el tiempo de la visita de ellos pudo haber sido en meses tal vez, pero todavía se oía tal vez el murmullo, el dolor, el sufrimiento tal vez entre los siervos y las siervas, cómo habían muerto los hijos de su Señor, cómo había sido despojado de todo su ganado y de todas sus cosechas. Y saben una cosa, estos tres, Elisafat, Bildad y Zofar, lloraron y también ellos tuvieron compasión en su momento por Job. ¡Qué tremendo, amado hermano! Pero todo esto, yo insisto que esto es un ejemplo de firmeza, obviamente, en Dios. De firmeza en Dios. La firmeza que tenía este hombre, insisto, en medio del dolor, el sufrimiento, la enfermedad, en medio ahora de la escasez y de la soledad. Era en Dios, era en el Señor, era la confianza en Él. Por eso es bueno que nosotros leamos la palabra, pidamos al Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe, que esa palabra sea infusionada en nuestra vida y que la podamos recordar. Una de las oraciones del Señor Jesús y una de las promesas poderosas de Él dijo: cuando venga el Consolador, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Les va a recordar que vine a salvarlos. Les va a recordar que los he amado. Les va a recordar que los tomé y los perdoné. Les va a recordar que son ahora instrumentos para mi gloria. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando le damos lugar en nuestra vida. Por eso hay mucha gente, amado hermano, llega a cualquier cosa en la vida y luego quiere abandonar la carrera, su convicción, su dedicación y su entrega. Hace poco prediqué en México y se quedaron bien sorprendidos unos hermanos cuando me oyeron decir que mucho hoy en la iglesia se miente y se dice en veces a través de los predicadores. Cuando le aseguran a la vida de la persona: ven, sé del Señor y jamás volverás a sufrir. Eso no es cierto. Al momento que uno acepta al Señor, uno tiene en contra al mundo, al diablo, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Pero cuando uno acepta al Señor, en el momento se abren las puertas del cielo para estarte esperando. Hay alguien tiene que decidir qué quiere. Un montón de gente imperfecta alrededor de uno, o al Dios perfecto que lo espera allá en el cielo. Un aplauso al Señor por esa palabra, hermanos. Amén, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y esa es una gran verdad. Ahora, esto que nosotros estamos viendo, podemos notar la fidelidad de Dios hacia la vida de Job, porque Dios permaneció fiel. Tócale todo lo que tiene, pero su vida no la vas a tocar, porque Dios obviamente le dijo a aquellos, y como nos dice a nosotros, que lo que más le importa a Él de nosotros no es tu carro ni tu casa, no es nada de eso. Lo que a Dios más le importa eres tú, tu vida, tu persona. Tú eres. Él murió por nosotros, no murió por otra cosa. Él se entregó por nosotros, y eso es lo que también debemos nosotros de remarcar, que Job entonces también, reconociendo a Dios obviamente, él se reafirma en su propia integridad.
Job viene y dice, yo no he pecado contra Dios, yo no he hecho esto. Qué convicción de hombre. Hoy podremos nosotros decir, yo no he hecho nada en contra del Señor. Este es un ejemplo obviamente en la palabra de firmeza en Dios, pero decirle a Dios, porque estos tres amigos vinieron y acusaron también a Job de que él había pecado, que sus vidas obviamente había transgredido en contra de la voluntad de Dios. Por eso cuando miramos la séptima respuesta de Job en ese capítulo, Job simple y sencillamente en cuestión de sus amigos, él se centró obviamente en la atención hacia con Dios y no hacia lo que ellos le estaban dice y dice. Aunque él le respondía, él se refiere y se muestra obviamente confiado en que él iba a poder encontrar a Dios y que el Señor obviamente él mismo se haría cargo de toda su necesidad, que él lo atendería, como dice el verso número 6. O sea, Job era un hombre que conocía verdaderamente lo que hacía, que sabía lo que estaba pasando. Por eso hace tiempo tuve que decirle a alguien, hermanos, tengan mucho cuidado, porque en veces ven a un hermano enfermo y luego, ¿qué estará haciendo? Porque creemos que la enfermedad nomás viene porque uno anda pecando. O creemos que un hijo o una hija se rebelan porque uno anda pecando. O creemos que esto. Por eso yo les voy a recordar algo. Cuando construimos este edificio, y obviamente mucha gente no entendió el plan de Dios, ni lo han entendido hasta ahora, y que no me importa mucho eso. Y mi esposa la diagnostican con cáncer. Hubo quien dijo, ahí está el pago de su desobediencia. Y yo nunca lo acepté y nunca lo voy a aceptar. Yo dije, ese no es pago por desobediencia, porque fue una visión que el Señor me dio. Fui obediente a su palabra. Me mantuve por años creyendo que lo haría y Él lo hizo. Él usó lo que Él quiso usar y nos dio lo que Él nos quiso dar para llevarlo a cabo, y esa es la verdad. Y por eso, amados hermanos, yo nunca acepté esa palabra. Y aun cuando mi esposa sale con esto, me propuse a todos los días agradecerle a Dios. Por eso cuando yo iba todos los días a que le dieran la radiación y que salía toda lastimada de ahí, yo la agarraba y la llevaba y la sentaba en un lugar. Todos los días la llevé a un restaurante diferente. Todos los días estaba rogándole con la comida en la mano, abriéndole la boca. No quiero, si tú no quieres, yo tampoco quiero. Y cuando tú no comas, yo no como. No, pero tú esto. Entonces abre la boca, pero no puedo. Sí puedes, en el nombre del Señor Jesús. Llegaba a la siguiente cita y los médicos se agarraban la cabeza. No entendemos por qué. Sigues bien bendecida. Va a ver la prey que va a decir, no entendemos por qué no se te ha caído el pelo. No entendemos por qué estás bien chapeteada. No entendemos. Y cuando ellos decían no entendemos, mi esposa y yo nos movíamos la cabeza. Tú y yo sí entendemos. Una vez una doctora volteó y me dijo, you want to say something, hon? Le dije, no, this is between my wife and I. We just come in agreement. The Bible says when two or more come in agreement, God will do everything in heaven. ¿Sí o no? Y eso, amado hermano, yo nunca lo voy a tomar. Esto fue porque hice esto. No. También a la gente que se porta bien como Job, también a la gente que le cree a Dios como Job, también le va a venir algo que obviamente va a llegar y va a sacudir el lugar donde está. Pero ¿sabe para qué lo va a sacudir? No para que caiga, lo va a sacudir para que cuando se mueva, él diga, ya sé lo que voy a hacer. Voy a otro escalón, voy a otro escalón, voy a otro escalón, voy a otro escalón, voy a ir hacia arriba, voy a ir hacia arriba. Sí es verdad que mucho de esto es pena, es tristeza y es dolor, es aflicción. Pero los planes de Dios son perfectos en todo lo que tiene. Y Él nunca va a hacer nada para arruinar nuestra vida y los nuestros, amado hermano. Yo creo con todo mi corazón que cuando Job obviamente se defendió de sus amigos, vengan los músicos, ya se acabó el asunto aquí. Este hombre se defiende, él argumentó, él nunca aceptó estas cosas. Y podemos ver nosotros como en el capítulo 22, obviamente, Elisafat había tratado de condenar a Job, identificando o queriendo identificar algún pecado secreto en la vida de él. Pero saben que aún ahora, la Biblia dice en el Salmo 90, 12, el salmista declara, líbrame de mis iniquidades. Algunas versiones dicen, otras dicen, líbrame de mis pecados, hasta los que me son ocultos. Y saben una cosa, este hombre podemos ver cómo defiende él su integridad. Y eso
lo hacía estar seguro y con una firmeza. Pero esta es la aplicación de este mensaje. Ahora escuche usted. Iba solamente a decirles el verso número 6, 7 y 8 de Primera de Pedro. Pero ¿sabe una cosa? El verso 3 tiene algo muy importante para nosotros. Y me voy a bajar allí porque quiero que lo leamos. Y con eso, amados hermanos, me voy a quedar yo y voy a aplicar esta palabra para que sea una bendición a nuestras vidas en verdad. ¿Sabe usted que en Primera de Pedro, hermano Jerry, ponga el capítulo 1, me voy a hacer a un lado ahí? Yo dije que iba solamente a referir el verso 6 y 7, o el 5, 6 y 7, pero voy a ir al verso 3, porque veo la necesidad de que hoy alguien me entienda que Dios nuestro Señor, en sus hermosos planes que tiene, el Señor los llevará a su cumplimiento. Y tú que no eres del Señor, apúrate a recibir la abundancia de su gracia. Que no te vayas de este mundo sin su justificación y su perdón, porque ciertamente el Señor un día te apartará de su presencia. La Biblia dice, cuando el apóstol Pablo obviamente declara estas palabras, él dice esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea que según dice, su gran amor nos hizo, y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer quiere decir que estábamos muertos y el Señor nos volvió a la vida. Para una esperanza viva, no muerta. Escuche bien. Ya dije que yo me iba a ir hasta el verso 5, 6 y 7, ¿verdad? Pero me vine aquí para hacer acentuación a esos puntos. Amén. Y vea, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahora, vea, y luego dice, vea a los que el Señor nos ha resucitado de entre los muertos. Vea lo que sigue. Vea, en su contexto dice, para una herencia, digan conmigo, incorruptible. Una herencia que jamás se va a corromper. Jamás, amado hermano. Alguien dice el stainless steel es el único material aquí y el aluminio que no se corroe. No es cierto, todo en este mundo se corroe, todo. Pero la herencia que tenemos los hijos de Dios, a los que nos ha hecho renacer de entre los muertos, y ahora tenemos una esperanza viva. El Señor nos da una herencia incorruptible, y lo dice incontaminada e inmarcesible, o sea que nunca se va a envejecer, se va a marchitar. Eso es lo que es la palabra inmarcesible, y lo dice reservada en los cielos para vosotros. Yo dije, alguien va a decir gloria a Dios de menos, y el que no pueda hablar de menos va a aplaudir. Dije yo, pero está bien. Y luego dice, vea, aparte dice el verso 5, donde yo iba a empezar, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mientras tú no dejes de creer en el Señor, mientras la enfermedad, la tristeza, el dolor, la angustia, el diablo, los espíritus inmundos, la gente en tu barrio, los malos hermanos, la gente que no cree nada en ti, no te separen de tu fe, tú vas a ser guardado por el poder de Dios. Y luego dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Tal vez pueda ser un mes más. Quizás no salgamos el año y el Señor venga. Qué bueno fuera, ¿verdad? O a lo mejor entramos al 2026 y el Señor viene en marzo. No sabemos, yo no sé, yo no estoy profetizando que así va a ser. Estoy solamente aseverando algo. Ahora escuche. El Señor que nos ha dado estas promesas en la salvación lo tiene todo, y dice, y yo te voy a guardar si simple y sencillamente sigues creyendo en mí. ¿Sí o no? Aunque tengas pocas fuerzas y no niegues mi nombre, el Señor te va a dar el cumplimiento de esas cosas. Pero luego dice el verso 6 y 7, en el cual, vea bien, en lo cual vosotros, dice, os alegráis. Porque a quien no le alegra saber que tenemos una herencia, saber que tenemos como por derecho
El cielo, ¿a quién no le va a alegrar eso? Dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Quién es el que sabe si es necesario? No es tu esposo, no es tu esposa, no es el hermano. Yo no estoy viendo aquí, oh Señor, tú necesitas darle algo a este, ¿para qué? Para que se faje bien el pantalón. No, la Biblia no está diciendo que depende de mí. No depende de ti. Por eso cuando las malas bocas dicen, no, ese es solamente consejo de Dios. Es Dios, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Quién es el que sabe si es necesario? Es Dios. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? El verso 7, para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe sea probada como el oro. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Dios quiere más de tu alabanza. Dios quiere más de tu adoración. Dios quiere más de tu entrega. Dios quiere más de tu dedicación. Dios quiere más de tu convicción. ¿Alguien de veras está entendiendo esto? ¿Sí o no? Tal vez Dios diga, mira, conmigo has llegado hasta aquí, but I know you can give me more. I'm an infinite God. I know you can give me more. Amén. Hoy decía el diácono ve predicando, dice, cada vez que leo la Biblia aprendo más. Qué bueno, dije yo. Qué bueno. Es que es palabra infinita. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el diablo, amado hermano, en veces tenemos una jaqueca, en veces nos duele un pie, en veces te duele acá, en veces no te quiere hablar un familiar, en veces se enojan contigo los hermanos, en veces la gente que un día te amó ya no te quiere. Y el diablo viene y eso lo usa, ya ves. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? Dios tiene promesas. Y si a los judíos, amado hermano, que no lo aceptaron, dice la Biblia en Romanos 11:39, el llamamiento de Dios, la elección de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Nadie, nada los puede revocar. Lo que Él ya hizo, lo que Él ya habló, lo que Él ya declaró, es nuestro, es para nosotros, es para la vida eterna. Vamos a ir al cielo, vamos a llegar con Él, vamos a estar con Él en gloria si seguimos creyendo. Aunque pasemos por la prueba, aunque pasemos por el sufrimiento, aunque pasemos por el dolor, tenemos que tener una fuerte convicción como la tuvo este hombre llamado Job. Vuelvo a lo primero. Dice entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe tuya. Dios dice, aunque de Él es el oro y la plata, según Ageo 2:8, a Dios no le importa eso más que tú, que tu dedicación, tu vida. Mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, obviamente. Sea hallada tu fe en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Podrá decir Dios de ti? ¿Podrá decir Dios de ti? Mira, le ha pasado esto con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. El otro día me habló mi vecino que se llama Tony. Estaba yo en California, iba a empezar a predicar y agarré un mensaje que decía urgent. Dije urgent. Y ya como queriendo, y no, hermanos, aquí me hice como unos en la iglesia. José, this is Tony, your friend. Nomás te quiero decir que le hice trim a uno de los buches cerca de tu fensa y se cayó la basura para tu lado. Dije, ahora sí me voy a enojar con él. Y ya le puse, nomás así un thumbs up, don't worry. Le puse, don't worry. Y luego me escribe otra carta. I just don't want to be a bad neighbor. Ay, cut it off, le dije, I'm busy. Pero después eso, amado hermano, me hizo reflexionar. Este hombre no tiene a Dios como muchos de nosotros, pero se porta como que lo tuviera. Este hombre, cada vez que salgo, él no va a ninguna iglesia y creo que dijo que no va a ir a ninguna. Ojalá y Dios lo cambie para que se vaya al cielo.
Pero todos los días él dice, the man upstairs. Y yo volteo para arriba y le digo, which one? Oh, you know who I'm talking to. Dice, I'm talking to God and I'm saying to you that is God. Oh, God. Ellos creen en Dios, amado hermano. A él le han pasado cosas impresionantes, increíbles, pero siguen con una firmeza. ¿Cuánto no más nosotros, los que sabemos que Dios ha sido fiel a nuestra vida? Todo está en la fe, en nuestra fe. Todo está en cómo creemos y confiamos en Dios nuestro Señor. Primera de Juan 5:4 declara, y esto es para nosotros, porque todo lo que el Señor ya hizo por músicos, ministros, los que tocan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo no nos detendrá, ni sus placeres, ni deseos, ni la mala obra del enemigo que está aquí en el mundo. Porque todo el que es nacido de Dios, el que nace como nueva criatura, el que tiene planes de Dios para la eternidad, dice, ese vence al mundo. Y luego Juan escribe en el punto y la coma, dando a entender que lo que sigue está plenamente conectado a lo que se está hablando allí. Dice, y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe puesta en la obra de Él, la obra terminada de Él, la fe puesta en aquella cruz donde murió el Salvador para darnos vida. La fe puesta en Él, que Él vino y que obviamente despojó a los principados y potestades. La fe que tenemos, que Él vino y tomó obviamente de la muerte nuestra vida para sacarla a la vida. La fe que tenemos en que Él cumplirá cada una de sus palabras y que esto obviamente nunca será obviamente quitado de nuestras vidas, ¿sí o no? Y esto es. Por eso el apóstol Pablo declaró en primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo y vino a salvar, a buscar pecadores, y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo era el primero. Esta es la palabra. Esta es la convicción que tenemos que tener. Esta es la confianza que debe de haber en Dios nuestro Señor. Esto es lo que en la palabra de Dios miramos a un hombre ciertamente que dijo él con sus palabras, que que había aceptado obviamente él todo lo que le había pasado, pero que nunca eso lo pudo mover de su firmeza, de lo que él era para con Dios y de lo que Dios era obviamente para con él. Por eso este título, un ejemplo de firmeza en Dios, un ejemplo de firmeza en lo que el Señor nuestro Dios le había dado a este hombre en su vida. Él lo conocía y él obviamente, como decía yo hace un rato, porque en el capítulo 40 en adelante, Job declaró y dice, yo solamente te había oído de oídas, hermanos. Eso a muchos hoy nos debería de dar un poquito de pena. Solamente te había oído. Supe de ti por oráculos. Los antiguos hablaron de ti, confirmaron tu amor, fidelidad, grandeza. Hablaron de tus testimonios, gloria y poder, y yo solamente lo oí y lo creí. Nosotros creemos porque Él nos ha amado primero. Vino y quitó la inmundicia, el pecado y la maldad nos transformó. Yo no sé si usted sintió, yo sentí cuando el peso del pecado me fue quitado de mis hombros. Yo sentí cuando salí de la muerte a la vida. Yo sentí porque volteaba a ver con los mismos ojos que tenía, pero miraba todo tan hermoso. Ahora contemplaba los árboles, contemplaba la tierra, contemplaba el cielo y nunca los había visto tan hermosos. Algo hizo el Señor mi Dios y me di cuenta que Dios me había amado, me había perdonado, me había justificado y el Señor había puesto un plan de salvación en mí que jamás me sería quitado. Y esa es la firmeza que tengo ahora. No he sufrido ni he pasado como Job en los muchos afanes y dolores y tristezas de la vida,
Pero una cosa sí quiero y pido a Dios, que cuando todo esto, si Él así lo quiere, que siempre esté su mano y que mis ojos sepan ver en dirección de Él para poderme tomar de su mano. Este hombre mantuvo su integridad, este hombre mantuvo su firmeza. Todo el tiempo se negó a que lo inculparan de pecado. Todo el tiempo supo que Dios lo podía ayudar y bendecir, que si él supiera dónde encontrarlo, Dios lo atendería. Ese es un corazón, amado hermano, que está totalmente entregado a la voluntad de Dios, como deben de estar hoy los nuestros. Hoy que tenemos tanta palabra, hoy que se ha dicho que por el poder de Él somos guardados, hoy que se ha dicho que por el amor de Él nada nos puede separar, hoy por lo que se ha dicho a nuestra vida, que por el sacrificio de Él nuestros pecados han sido ahora perdonados. Pónganse de pie, por favor. Eso debe de ser nuestra confianza, esa debe de ser nuestra convicción. Y esto, amado hermano, ahora con esto voy a cerrar este mensaje. Escuche bien, escuche, hermano Jerry. El capítulo número 5 de los Romanos, verso 1. El capítulo número 8 después de los Romanos y verso 1. Y vea, y los vamos a conectar ahora. Vea, los vamos a conectar, ¿ok? Justificados pues, dice, por la fe. La fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por haber creído en Jesucristo tenemos paz para con Dios, no guerra. En la mañana me tocó mucho las palabras del diácono Cristian cuando dijo que viniendo de California se sintió tan solo y que yo creo que venía cansado. Y dice, no quiero estar aquí emocionado porque estaba aquí llorando. Dice, pero yo me puse a orarle a Dios. Y le dije que me bendijera y que me fortaleciera. Y me bendijo tan grandemente. Y eso, amado hermano, ¿saben por qué? Es que somos de Él. Es que Él le interesamos. A Él le interesamos. Y esto que la palabra dice, justificados pues para con Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros obviamente tenemos entrada por esta fe a Dios, a esta gracia, a esta bendición, a esta esperanza en la que nos gloriamos, como dice el verso 2. Pero en el capítulo número 8 también, y en el verso número 1 dice estas palabras. El apóstol Pablo hablando y dando a comprender lo que era obviamente la continuidad del capítulo 7. Él cuando habla y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Nada que nos pueda separar de su amor. Nada que nos pueda separar de su gracia. Y dice a los que andan conforme, no a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Dios tiene todo también orquestado y preparado. Dios, amado hermano, que es imposible de que la salvación que Él nos ha dado llegue a fallar en nuestra vida. Alguien puede abandonar la salvación. Alguien puede no tener firmeza y convicción, como el ejemplo de este hombre llamado Job. Un ejemplo de firmeza en Dios, por lo que Dios obviamente él había oído que Dios era. No tendrá que haber una firmeza verdadera en la mente y en el corazón. Una por lo que Dios es y la otra por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y la otra por lo que Dios está haciendo. Y la otra por la que Dios, nuestro Señor, hará. Yo en esta hora voy a abrir este altar. Yo creo que hoy habemos muchos corazones enteramente convencidos de que es imposible que el plan de mi Dios y de mi Señor falle para con mi vida. Es imposible que el plan de Dios no sea suficiente para darme la esperanza que yo tengo. Es imposible. El praise team puede cantar bajito. Escuche esto. Y con esto termino mi prédica.
Los planes del Señor muchas veces nos parecen a nosotros contrarios, pero los planes del Señor son perfectos. Los planes de Dios son obviamente santos, especialmente los que tienen que ver con la salvación, con la redención, con la esperanza. Job solamente había oído y creía en Dios. Dios le había dado a este hombre sabiduría para que él obviamente creciera en confianza. Y él sabía que él amaba a Dios y que él no había pecado contra él. Y él se mantuvo firme en sus convicciones, pero se mantuvo firme también en decir que cuando Dios llegara nuevamente a la escena, Dios lo atendería y haría por él todo lo que en su vida necesitaba. Oh, amado hermano y amada hermana, tenemos historia de miles de años en la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Dios nuestro Señor ha hecho tanto por nosotros. Ninguno de nosotros merecíamos ser de Él. Ninguno de nosotros teníamos que ser de Él. Pero a Él le ha placido, a Él le ha agradado darnos esta bendición, darnos de este favor, lavarnos con su sangre, bendecir nuestra vida, llenarla de esperanza y saber eso, amado hermana y amado hermano, el que le prometió a los discípulos: nunca los voy a dejar solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo que está con nosotros, es el mismo que camina con nosotros, es el mismo que cada mañana al rayar el alba está allí contigo. Es el mismo que al llegar la tarde, es el mismo que al llegar la noche y en las vigilias de la noche está allí contigo. Pero tú tienes que creer, tienes que tener esa confianza, tienes que tener esto en sí, en tu corazón. Debes de creerle a Dios, debes de confiar en Dios, debes de esperar en Dios cada momento de tu vida. Él es el único que te puede ayudar, Él es el único que te puede bendecir, Él es el único que te puede guardar, Él es el único que te puede socorrer, Él es el único que te puede guardar.